Bien amigos, sean todos ustedes bienvenidos a este programa Cultura Perú. Y el día de hoy tiene algunos invitados muy importantes para tocar este tema que lo venimos tocando ya desde hace una semana atrás. Nos referimos a esta ley que ha salido aprobada en el Congreso de la República del Perú, en la cual se declara de interés nacional la creación de un megapuerto para Hilo. Este tema es de vital importancia para todos nosotros porque obviamente nos involucra a los isleños y tiene que ver con el desarrollo económico, portuario, comercio exterior, en fin, todo un movimiento económico que esto conllevaría, pero también es importante que aterricemos pues aquellos sueños, aquellas ideas para que vayamos con pasos firmes y podamos hacer de esto una realidad. ¿Y por qué hago énfasis en esta parte? Porque esta misma ley o similar a esta ley se ha dado anteriormente también para el departamento de Arequipa, para el departamento de Tacna. Entonces, no es la única a nivel nacional. También hacia el norte, hacia el centro y norte, también hay leyes que están vinculadas con este tema. Sin embargo, se han quedado, como quien dice, a dormir el sueño de los justos y no se ha concretado prácticamente nada. En ese sentido, hemos invitado el día de hoy a quien es presidente de la Cámara de Comercio y como tal, además, es presidente del directorio de CET Hilo. CET es la Zona Especial de Desarrollo, ex CETICOS Hilo. Invitamos entonces y recibamos con mucho cariño también a quien es un destacado personaje en nuestra provincia. Nos referimos a don Alberto Portugal Félix. Adelante, Alberto, bienvenido a Cultura Perú. Muy buenos días, Milton. Creo que tu programa cada día tiene mayor sintonía. Eh, Mucha gente ya aprecia tu trabajo a través de Cultura Perú. Y el tema que estás convocando es un tema muy interesante. Podría ser un anhelo, podría ser, en cierto modo, un deseo, pero creo que, como tú lo has dicho, hay que comenzar a pisar tierra. ¿Qué es un megapuerto? Un megapuerto, lo he buscado en varios documentos y resumo, es el lugar de partida o llegada de naves de máxima capacidad de transporte de carga, tales como los grandes barcos, los Post-Panamá Plus, los New Panama y otros que han ido apareciendo. Y entonces inmovilizan millones de toneladas de carga. Por eso yo preguntaba, cuando escucho que hagamos en Hilo un megapuerto, inmediatamente les pregunto, ¿y dónde está la megacarga? Porque para un puerto se necesita tener demanda de carga. Y si bien es cierto que se está incrementando en estos años los volúmenes de carga por el terminal portuario de Hilo, eso no es tan significativo cuando hablamos de un megapuerto. Y entonces se convierte este proyecto de ley o esta ley en un saludo a la bandera. Pero nos puede distraer de repente en lo que verdaderamente aspiramos que se haga en la provincia de Hilo. Pero bueno, he tomado algunas cifras, ¿no? ¿Cuáles son las características de un megapuerto? Y he tomado como referencia a tres puertos o a tres megapuertos en el mundo, los más grandes. El puerto de Shanghái en la República Popular China, el puerto de Singapur y el puerto de Ningbo en la República Popular China. ¿Saben? Este megapuerto de Shanghái es el más grande del mundo, basado en el movimiento de mercancías y moviliza, mira la cifra, 744 millones de toneladas. Wow. Y entonces ahí hay una megacarga que justifica una inversión en un megapuerto. ¿Quién va a invertir? ¿Qué empresario va a invertir en un megapuerto que no tiene un volumen de carga, por ejemplo, que se acerque a lo que tiene el puerto de Shanghái? ¿Sabe cuánto mueve Singapur? 626 millones de toneladas de carga. ¿Cuánto mueve el puerto de Ningbo en República Popular China? Este puerto, según estas cifras, está movilizando 1.100 millones de toneladas. Esos son megapuertos. Y como referencia, en el Perú, el total, el volumen de carga en el Perú es de 97.474.000 toneladas en el Perú.
menos de 100 millones, ¿correcto? Claro. Y bueno, y en comparación ahora, en hilo, actualmente, según la información de Movimiento Marítimo, esta información al 2020, para ser más exacto, arrojó 3.209.024 toneladas. ¿Cuánto movió el terminal portuario? 551.041 toneladas. Estamos haciendo una comparación de lo que es un megapuerto con lo que es la actual infraestructura. Entonces, ¿qué podemos aspirar? Yo me pregunto, ¿qué queremos para Hilo? Podría ser de repente un puerto hub. ¿Qué es un puerto hub? Es un puerto que distribuye, que llega volumen de carga y distribuye la carga conforme va creciendo. Y entonces habría que buscarle mayor conectividad al terminal portuario o a toda la infraestructura, porque aquí lo tenemos 7 infraestructuras portuarias, ¿no? Entonces, creo un poco para aterrizar, cuando hablamos de megapuerto, ¿no? Debemos inmediatamente decir, ¿y dónde está la megacarga? Yo recuerdo, Milton, hace aproximadamente unos 6 años, el gobierno de Ollanta Humala hizo un convenio con el gobierno de Corea del Sur para ver la importancia y los volúmenes de carga que podría tener el puerto de Hilo. Vinieron como 4 técnicos coreanos a la subregión de Hilo y me invitaron como era representante en ese entonces CETICOS y comenzaron a exponer y comenzaron, como dice, a pisar tierra y decía, este es el volumen que tiene actualmente el terminal portuario de Hilo. Este es el futuro crecimiento que podría tener. Y entonces era insignificante. Y en ese entonces hablábamos de la posibilidad del ferrocarril interoceánico. Y yo le dije, oiga, señores, le digo, ¿y por qué no consideran la carga de Bolivia, el tren bioceánico, hace 6 años, 7 años? Y la respuesta simple del coreano me dijo, señor, ¿usted tiene algún contrato de carga? ¿El gobierno peruano tiene un contrato de carga para el terminal portuario de Hilo? ¿Algún papelito que indique el compromiso de los empresarios del gobierno de Bolivia de poder movilizar un volumen de carga que podamos considerarlo para que garantice una inversión futura en el puerto de Hilo? Porque con las cifras que ellos sacaban, no alcanzábamos verdaderamente a la expectativa que todos queremos. Queremos un puerto grande, sí queremos. Entonces, ¿cuál es la situación? Hacer más carga. Y se ha venido trabajando en ese sentido. El convenio firmado entre ENAPU Perú y la CPB de Bolivia, ¿no? Que ha comenzado a incrementar la carga. Carga que ya no podía ingresar por Arica y ha comenzado a fluir por el puerto de Hilo. Nuestro deseo es seguir creciendo. La carretera interoceánica se hizo con la finalidad de traer la carga del oeste del Brasil. ¿Cuántas toneladas de carga del oeste del Brasil están llegando a Hilo después de que se inauguró la carretera interoceánica? Ni una tonelada. Entonces, ahí debemos apuntar. ¿Por qué no traen los brasileños su carga por la costa peruana? ¿Por qué se van usando la vía de los ríos, ¿no? A salir por Belén, ¿no? O están empleando el sistema terrestre y también aviones de carga. Bueno, pero eso es una tarea. Yo creo que Hilo tiene un futuro, pero no nos engañemos con el tema de megapuerto. En tal sentido, hay otras posibilidades. Don Alberto, hemos tenido la semana pasada 2 entrevistas muy importantes y tratando de enfocar el tema en el aspecto técnico primero, para que justamente nos ayude a aterrizar, ¿no? Y hablamos, por ejemplo, ya que usted ha mencionado que los buques que entrarían en un megapuerto son post-Panamá y de mucho gran niveles de carga, esos buques también necesitan un gran calado. Y aquí en Hilo tenemos entre 11 y 12 metros de profundidad entre los muelles de Napu y de Hilo, y que estaríamos necesitando un promedio de 20 a 24 metros de profundidad para poder tener esos volúmenes de carga en ese tipo de buques. Por otro lado, ya lo dijo usted, el tema de carga. Y ojo, hay que precisar todavía más, carga de entrada y carga de salida.
Así ¿correcto? es. Para no caer en sobrecostos por falso flete, que muchas veces también, cuando preguntaba usted por qué no se trae carga brasileña, porque no hay carga con la que regrese también, ¿no? Y hay costos ahí que se incrementarían tremendamente. Entonces, frente a todo esto, creo que la cosa está medianamente clara, ¿no? O sea, estamos hablando en términos demasiado elevados, ¿no? Vamos a comprar unas zapatillas talla 45 cuando nosotros calzamos 38, entonces hay que aterrizarlos, ¿correcto? Muy bien, pero sí, ya estamos aquí. Hay algunos convenios importantes, ya lo mencionó, hace poco ha habido una visita al hito 14, me parece, no recuerdo bien el hito, en la frontera con Bolivia, donde de alguna manera los bolivianos están tratando de acercar estas rutas y minimizar pues los tiempos, ¿no? Eso, hablemos de que en temas de comercio exterior, tiempo es dinero, ¿no? Eso de manera muy clara. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo cree que debiéramos enfocarnos y quién, sobre todo, ¿no? Es importante acá quiénes son los actores llamados a poder trabajar estos temas y hacia dónde vamos a enfocarnos. Ahora, mira, es interesante, ¿no? Tenemos una carretera binacional que llega a Desaguadero y de Desaguadero media hora estás en La Paz. Pero hay otra ruta, la ruta que va hacia Arica, por Uh -huh. Tambo Quemado. Y entonces en el hito 17 pretenden hacer un desvío hacia la carretera binacional. Me parece interesante porque permitiría, ¿no?, que muchos camiones que bajan por Arica, hacia Arica, vengan por esta zona. Hay un dato importante. Un camión, un tráiler nuevo del año que comience a laborar en esta ruta desde La Paz hasta Arica, tiene al año y medio que hacer un mantenimiento total. Un camión que use la vía desde La Paz hasta el puerto de Hilo, camión nuevo, tráiler nuevo, a los 3 o 4 años requiere un mantenimiento total. ¿Qué significa? Que por la ruta de Arica tiene mayor pendiente, no Correcto. tiene mayor desarrollo y entonces los carros se desgastan más rápido. Entonces ahí hay un beneficio a favor de Hilo y por eso esta ruta desde el Hito hasta la carretera binacional, lo que permitiría utilizar esta vía que llega al puerto de Hilo. Recordemos, Milton, que la carretera binacional es de Hilo hasta La Paz y Uh -huh. nunca ha funcionado en su totalidad, porque verdaderamente llegan los camiones a Moquegua y en su mayoría se pasan a Matarani, que no era el destino final. ¿Y por qué sucedió esto, Milton? Yo estaba en La Paz y me he reunido con empresarios en La Paz hace ya, digamos, casi más de 12 años. Y entonces nos invitaron a un desayuno con empresarios que hacían logística de carga en La Paz. Fuimos al mejor hotel y nos comenzaron a llegar los grupos, ¿no? Llegaron 2 grupos, jóvenes profesionales, habían sido peruanos. Ah, dijimos, aquí está la gente de Napu Perú, de Hilo, qué bien. Entonces, compartimos el desayuno y comenzó la exposición. Se trataban de profesionales peruanos que laboraban para el Grupo Romero. Tenía sus oficinas en La Paz, en Oruro, en Cochabamba y en Santa Cruz. Desde ahí acopiaban carga, ¿para dónde? Para el terminal portuario de Matarani. Mientras que nosotros no teníamos ni una persona, ni una oficina, por lo menos en La Paz, por la Empresa Nacional de Puertos. No sabemos las razones, pero llegado a Hilo, conversamos este tema, lo socializamos con las autoridades. Yo era vicepresidente regional en ese entonces y logramos el compromiso del gerente general de NAPU Perú de establecer una oficina en La Paz y en Cochabamba y Santa Cruz como oficina de negocios de NAPU Perú que haga la misma función que hacían los del Grupo Romero, captar carga, ofertar el puerto. Perfecto, dijo, sí, el directorio lo va a aprobar, lo aprobó el directorio todo. Y en el FONAFE, ¿sabes qué es el FONAFE? El FONAFE es la entidad que maneja las empresas públicas, las pocas que quedan en el Perú. ¿Y quiénes integran el FONAFE? Ministros de Estado.
es el directorio. Los señores vieron por conveniente que no podía instalarse una oficina de negocios para ENAPU Perú, y les prohibieron que viajara ni el gerente de Hilo a La Paz. Entonces, ¿cómo puedes avanzar? Tuve una reunión también en Portobelo, en una rueda de negocios en Portobelo, en Brasil. Dije, acá vamos a conocer, van a llegar todos los empresarios, todo. Y resulta que con quien nos encontramos también fue con la gente del Grupo Romero, que hicieron su exposición. Yo miraba para acá, para allá, y estaban todos los empresarios del oeste brasilero. Y ellos se pusieron las bondades del puerto de Matarani. Entonces, no hacemos un trabajo, primero, de inteligencia, de ver dónde está la carga y captar esa carga. Eso nos falta, lo que tú decías, cómo captar mayor carga. Tenemos que hacer ese trabajo. Hemos avanzado con la carga, con la ACP de Bolivia, la ACPB de Bolivia, ¿no? Pero mayoritariamente es carga estatal. Y también ha comenzado a incrementarse con carga de privados. Esto hay que acrecentarlo mucho más. Hay que seguir captando carga. Aquí en Hilo está llegando alcohol, está llegando aceite de soya, Claro. pero ¿de quién es esa carga? Del Grupo Romero, Tramarsa. La Marsa. Ellos la consiguen allá. Es un ejemplo que Hilo puede captar carga. Si el Grupo Romero está captando carga para su terminal que tiene aquí en Hilo, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Y eso debe ser una política de Estado. O sea, la entidad privada, en este caso, los entes privados, están trabajando mucho más rápido, de manera mucho más inteligente, más proactiva que el Estado en este caso, ¿no? Porque no hay alguien que lidere de parte nuestro esta consecución de carga, ¿no? Entonces, aquí viene una pregunta, ¿no? Que algunos han planteado también algunas respuestas, ¿no? ¿A quién corresponde realmente? ¿Nos vamos a quedar esperando a que las autoridades, ¿no? Electas puedan hacer esta gestión? ¿O es que vamos a incentivar a la empresa privada para que pueda organizarse, para que pueda, de alguna manera, tal vez se me ocurre a través de la Cámara de Comercio, tal vez Codelpi, no sé, por mencionar algunas instituciones, puedan aglutinarlos y de alguna manera tomar esa iniciativa y salir a hacer ese frente y luego convocar también pues a las entidades estatales, ¿no? Ese trabajo se ha venido haciendo y se seguirá haciendo, ¿no? El de motivar, ¿no? Que haya interés por el puerto de Hilo. Y yo te comento, estuvimos en La Paz, nos entrevistamos con el cuerpo directivo de la mayor cementera que tiene Bolivia, y dicho sea de paso, propiedad del señor Dorian Medina, que ha sido candidato a la presidencia, y un edificio de 10 pisos, en el último piso de una mezanine, nos reunimos con ellos y les explicamos lo del puerto de Hilo, les explicamos. Y nos escucharon, nos preguntaron, y uno de los técnicos me dijo, imagínate esta pregunta, señor, ¿y por dónde se va Hilo? ¿Por dónde se va Hilo? Y Ni idea. eso hace 6 años o 5 años. Entonces yo le dije, señor, le digo, ustedes no saben lo que tienen, le digo. Ustedes tienen una carretera asfaltada desde La Paz, desde La Paz hasta Desaguadero, que son, creo, 90 y tantos kilómetros, ¿no? O menos todavía. Y de ahí, desde Desaguadero, una carretera de primer orden hasta el puerto de Hilo. Ah, no sabía. Si un empresario que hace importaciones de cracker, que es el insumo del cemento que lo traen en barcos desde la India, y lo están sacando por Arica y lo sacan por Matarani, no sé si quiso tomarme el pelo o, ¿no? ¿Por dónde se va Hilo? O sea, y es que hay ciertos intereses también, ¿no? Hay ciertos intereses y hay mayor influencia. Tú decías, ¿qué debemos hacer? Entonces, lo que debemos hacer no es hacer saludos a la bandera, como se ha hecho en el Congreso, sino instar al gobierno para que genere mayor carga, que justifiquen inversiones, que justifiquen las inversiones. Mira, los productores agrarios de Arequipa, ¿sabe por dónde sacan su carga? Por el puerto de San Martín, ni lo sacan por Matarani, porque Oh, Matarani está casi al tope. Y teniendo un puerto cercano como es Hilo. claro. Entonces,
Cuando estuve en Portobelo, había unos empresarios japoneses. Sabe que en Brasil usan las motos, ¿no? Millones de motos, importan las motos. ¿Y sabes por dónde las traen? Por el Callao. Y usan camiones y se van por la interoceánica, por Abancay, llegan al Cusco y pasan a la zona del oeste boliviano. Llegan a Portobelo y de ahí de Portobelo, por vía fluvial, se van hasta la zona franca de Manaos. Y ahí Wow, comienza la conversación. Yo les dije, señores, ¿por qué se van ustedes hasta el Callao? tremenda ruta, ¿no? Tremenda ruta, ustedes pueden ahorrar por el puerto de Hilo. La respuesta fue, es que ustedes no tienen frecuencia. Es otro factor. Otra. Otro factor. El caso, por ejemplo, de Óscar Valdés Dancuar, ¿no? Dueño de Molinera que tiene acá su planta. ADC. Está en ADC, está incrementando una nueva industria en Tacna, la industria de, de alimentos balanceados. Toda esa máquina, él la quería traer por el puerto de Hilo, la compró en Italia. Y entonces, él nunca quiere traer nada por Arica. Ha tenido que traerla porque no hay frecuencias a Hilo por Lima y gastar más un sobrecosto de traerlo por tierra, cuando muy bien pudo llegar, pero no hay frecuencias. Te vas a Estados Unidos, igualito, una gran carga, quieres traerla. Te dicen, no, trabajamos en Lima, o trabajamos en Matarani, o trabajamos en Arica. Y hace años me comentaba el señor Hugo Busonis que es el mismo tema las frecuencias. Y es que hay una especie de complot contra Hilo internacional. Estamos, como se dice, Cristo en el centro y al lado, por decirlo así, ya sabes quiénes, ¿no? Judas y Barrabás. Y entonces ellos confabulan para que no haya frecuencias. ¿Y quiénes determinan las frecuencias? Me decía don Hugo, anualmente en Santiago de Chile se desarrollan las conferencias de los navieros y ahí se ponen de acuerdo cuáles son los puertos que van a tocar. Entonces dicen Callao, Matarani, Arica, Valparaíso, las mayores frecuencias. Y a lo que sobra, ya entra Hilo, porque bueno, o entra a otros puertos. Y entonces ahí también esas conferencias son las que nos quitan la frecuencia. Y eso es lo que hay que trabajar. Pero creo que de alguna Preocupémonos, manera, sí, ¿sí? discúlpeme, creo que va de alguna manera relacionados también. La frecuencia va a haber en la medida que haya carga de entrada y carga de salida también. Claro, Va a ser eso negocio, permitiría. ¿no? Tiene que haber interés por eso, ¿no? Entonces, lo que debemos preocuparnos es mejorar nuestra infraestructura, ser un poco más competitivos. Y como dices, comenzar a gestionar carga para que los barcos puedan entrar. Dejo 300 toneladas y me voy con 200 o me voy con 100. En algo justifica todo esto. Y otro factor importante que no lo hemos tomado en cuenta para ingresar al otro tema, Milton, es que para que un puerto goce de prestigio y sea eficiente, tiene que trabajar los 7 días de la semana, los 30 días del mes y todos los días del año sin parar. Hace pocas semanas, ¿cuántos días hemos paralizado por la braveza del mar? Y esto es por la falta de un abrigo. Me dirán que también ha parado Matarani. Sí ha parado Matarani algunos días, pero acá frecuentemente los barcos están operando en el muelle, el mar se embravece, oleajes anómalos y la autoridad portuaria ordena bandera roja y a salir de la bahía a esperar 4 o 5 días y vemos 5 o 6 barcos esperando. Eso que ves ahí es un sobrecosto y es un desprestigio para la provincia de Hilo. ¿Qué hacer entonces? La pregunta, ¿no? El tema es complicado, de verdad. No hay una solución tan sencilla, pero sí creo que se están marcando ya los hitos que hay que recorrer, ¿no? Hay que aglutinar a los empresarios interesados en el tema, hay que conseguir carga de entrada y de salida, hay que forzar de alguna manera, porque los negocios son así, ¿no? En la medida que haya Claro. demanda, que haya oferta, pues va a haber pues movilidades para eso, ¿no? Me refiero a buques, a frecuencia marítima. Pero también aquí hay otro detalle que de alguna manera hay que enfocarlo también, ¿no? Es el tema de el otro conjunto
de recursos que tiene, que brinda la provincia de Hilo. ¿No? Nosotros decíamos, imaginémonos que nos vamos a sentar en una mesa y va a venir un inversionista de muy alto nivel, ¿no? Como este inversionista chino. Chino fue el que está trabajando el, entre comillas, megapuerto de Shanghái, ¿no? En la segunda etapa. Es una empresa de vapores, ¿no? Y viene a querer invertir en un puerto. Y una de las preguntas que va a hacer, a ver, ¿tienes agua? ¿Cómo está el tema de energía eléctrica? ¿Cómo están tus vías? ¿Hay hoteles, hay restaurantes, hay diversión? ¿No es cierto? O sea, es todo un conjunto de elementos que van vinculados también alrededor y sobre los cuales también hay que trabajar, ¿no? No puede ser posible que hayamos cumplido 50 años ya como provincia y seguimos con un agua potable de pésima calidad, ¿no? De la gente tiene que tomar su té con agua embotellada, ¿no? Y que tengamos escasez de agua, pues en los meses de enero, casi todos los años lo mismo, ¿no? Son también aspectos que hay que tomar en cuenta, creo. Creo que sí, todo es en su conjunto. Eh, Antes nos preguntábamos, y cuando venía un empresario nos preguntaba, para ser más exacto, decía lo que tú dices, ¿no? Tienen internet, tienen telefonía. Eh, Recuerda que esos años tener un teléfono fijo era un honor, era un privilegio. Ahora, Claro, bueno, ahora ya tenemos los celulares. ¿Qué peruano, qué isleño no tiene un celular? ¿No? De toda gama, ¿no? Entonces, ahora sí hay ciertas condiciones, ¿no? El tema del agua va a mejorar. Cuando comience y llegue las lomas a hilo, hay un proyecto que van a traer el agua ya de calidad, pero eso para la pampa inalámbrica. Pero tenemos tres fuentes, ¿no? Que nos abastecen. Podría ser también el agua desalinizada. Antofagasta, por ejemplo, tiene dos plantas desalinizadoras para una población de cerca de 1 millón de habitantes, ¿no? Porque la necesidad los ha hecho que instalen esto y lo maneja una empresa privada, ¿no? Entonces, hay que buscar las alternativas de solución. Tenemos que ir mejorando como ciudad y aquí hay un tema importante también, la relación puerto-ciudad, lo que tú indicas. Y yo quiero pasar al tema este, Milton. Te alcancé unas diapositivas, entonces, para poder un poco explicar qué es lo que pasa con el puerto de Hilo y sobre todo para poder aterrizar, ¿necesitamos un gran megapuerto o necesitamos avanzar en otro tipo de infraestructura? Esta es una exposición que la hizo la empresa Beringer, una empresa española. ¿Quién la contrató? La contrató el gobierno boliviano, cuando estaba Evo Morales. Primero, hizo la contratación con el Fondo del Banco Interamericano de Desarrollo, pagaron $7 millones por un estudio para el ferrocarril bioceánico. Entonces le dijeron, pues vinieron a explicar acá Hilo y me dejaron estas diapositivas, las voy a compartir en su amplitud. Y entonces esta empresa Consultran llegaron y dijeron, tenemos el encargo del gobierno boliviano de estudiar la propuesta a dónde va a llegar el ferrocarril bioceánico. Y tenemos 8 alternativas. Estaba desde Puerto Grau, se iban más cerca a la zona de San Martín y varias caletas que podrían ser el puerto de llegada. Después de más de un año, retornaron los señores y nos dijeron, señores, recuerdo que fue en el auditorio de Cetico Silo, hoy Cedilo, hemos terminado el estudio y les queremos comunicar que Hilo es el puerto de llegada y salida del ferrocarril. Pero un ferrocarril necesita tener un puerto y nosotros también, por encargo del gobierno de Bolivia, hemos subcontratado a una empresa consultora que se llama Beringers como experiencia, nos dijeron, ellos son los que han diseñado el puerto de Bilbao, que se ha convertido en un puerto importantísimo que ha ido creciendo por etapas. Y nos explicaron la ubicación, esta definitiva, donde iba a llegar el ferrocarril y que lógicamente el puerto de Hilo tenía la preferencia para poder establecer aquí el punto de entrada y salida. Si puedes pasar la otra diapositiva. Esta ubicación por el tema de ubicación geopolítica directamente, ¿verdad? Claro. Entonces, esta es una toma
de la actual infraestructura que tenemos en Hilo. Ahí vemos el terminal portuario de Napu, Perú, el muelle artesanal, el muelle de Sauder, Perú, y aquí ves que no es un muelle, es una foto aérea. Son los roqueríos de Tres Hermanas, ¿no? Pasa a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva que está de rojo, establecieron que la relación puerto-ciudad en Hilo es conflictiva. Todo lo que está en rojo recibe la presión de la población, la calle Ferrocarril, toda esta zona de Nailon San Pedro, ¿no? Entonces, hay una relación conflictiva que cuando ingresan los camiones se nos crean los problemas y que no permiten crecer más esta infraestructura. Está como en una camisa de fuerza. Eso es lo que actualmente ellos también pudieron en este estudio decirlo en pocas palabras, ¿no? Zona roja y flechas de presión de la zona urbana de la ciudad. La siguiente, por favor. Y esta es el área, vemos la misma zona de influencia de la ciudad, de la presión de la ciudad, y entonces, ¿qué se necesita? Ganarle espacio al mar, ¿no? Y ven esos puntos marcados, ¿no? Que va desde la zona de Tres Hermanas hasta la zona que limita con el desembarcadero pesquero artesanal. Es un área que podría ser el área de influencia futura de esta zona del terminal. La siguiente. Esta es la situación actual que decíamos y ahora la definen el área donde podría generarse toda una infraestructura portuaria. Adelante. Vemos ahí que el área de influencia y la futura zona de expansión tiene corrientes marinas que van en ese sentido y atacan todo lo que es la infraestructura de Sauder y de Napu, Perú. Por eso son cuando hay oleajes anómalos que se suspenden las actividades, porque el oleaje comienza a golpear de esta zona. La siguiente, por favor. Esto es un análisis FODA que hicieron ellos de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que tiene el puerto de Hilo. Las debilidades, no tenemos profundidades importantes como tú lo has mencionado. Y ahí dicen que nos falta un abrigo para el puerto. Y vale decir un rompeolas, ¿no? Vale decir un claro, rompeolas, correcto. un rompeolas, pero que se convierte en abrigo. Más adelante la concepción de esto. Y tendríamos una dependencia del trazado del ferrocarril. Dentro de las amenazas, lo que hemos dicho, la presión urbanística sobre los terrenos portuarios y iniciativas en zonas próximas. Se ha hablado mucho que hay que hacer un puerto en Catacatas, otro que se haga cerca al muelle de más allá del aeropuerto. Bueno, y las fortalezas. Tenemos una situación de privilegio en la zona sur del Perú. Estamos en una zona importantísima. Tenemos disponibilidad de terrenos portuarios y logísticos. Todavía tenemos posibilidades. Tenemos calados amplios y tenemos conectividad terrestre elevada. Carretera binacional, carretera interoceánica. Oportunidades. La conexión con Bolivia, la conexión marítima con el Callao, ahora que se está haciendo el cabotaje, la reducción del costo del transporte por la vía marítima y la importancia estratégica de nuevos escenarios que puedan presentarse. Y establecen, miren lo siguiente, de acuerdo a la demanda de carga, ¿no? Porque de la noche a la mañana no va a crecer. Y aquí se requiere la asociación pública-privada, el Estado con los privados. Y entonces han establecido 4 etapas para ir creciendo. Esto que ves aquí con rojo es la zona de Tres Hermanas, donde estaban esos roqueríos, y esto que termina el verde, es el actual cerco de Patio Puerto de Sauder, Perú. Y entonces, y la parte que está de café es terreno que se gana al mar, porque todo esto es roquerío. Entonces aquí se haría la construcción de silos, campos de almacenamiento, y este es lo que tú le llamas
el rompeolas, ¿no? Que viene así. Ahí rompe la ola, pero no solamente se queda en rompeolas, sino en el interior se convierte en muelles marginales, ¿no? De diferente calado. Aquí vemos en esta parte, en la primera fase, que se le ha ganado al mar, pueden entrar 2 naves, y en la otra que comienza a cerrar el puerto, tenemos una nave de mayor calado, porque hay mayor profundidad. Entonces, esta sería la primera etapa. Y esto es sólido, o sea, puede soportar cualquier peso. Nos hablan de una segunda fase. Ya vemos la parte verde es la primera fase, y comienzan de acuerdo al mayor volumen de carga. Si con lo que tenemos no nos abastecemos en atender la carga, seguiremos creciendo y habrán empresas interesadas en invertir porque habrá carga. Y entonces hacen la parte que está naranja y proyectan. Acá terminaba y proyectan esta línea y comienzan a hacer muelles marginales, especie de espigones, ¿no? Igual, de acá comienza a cerrar la bahía. Miren, acá está el muelle de Sauder y acá está el muelle de Napo. Entonces vemos acá que en la segunda fase pueden ingresar 1, 2, 3, 4, 5 al margen de los que entran en Sauder y al margen de los que entran en el muelle de Napo. O sea, mayor atención de carga. Entonces, esta es una segunda etapa que se va a hacer de acuerdo a la demanda. Hablan de una tercera etapa. Imagínate, le siguen ganando espacio al mar. Wow. ¿No? Y ya prácticamente chocan con el muelle de Sauder, Perú, ¿no? Y le dejan solamente el lado derecho. Y siguen creciendo. Esta zona es la tercera fase, que sigue creciendo y cerrando el puerto. Y ahí pueden entrar, mira, la diferencia del barco, que es de mayor calado, que puede ser un post-Panamá. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, acá 7, y los que entran en Napo, Perú. Es la tercera etapa que se hace de acuerdo a la demanda. Hay una cuarta etapa. Esto lo han hecho la empresa Beringer. Le siguen ganando espacio al mar. Wow. Prácticamente patio puerto, ¿no? Le dejan el muelle de Sauder un pedacito, y aquí donde está en la zona de Sauder, ¿no? En Napo, ¿no? Donde está, en esta zona está la escoria, que ahora es un problema, ¿no? Le van ganando espacio al mar y vemos acá que pueden ingresar más naves, ¿no? Y aquí vemos lo que es el actual terminal portuario de Hilo, que está en negrito. Le siguen ganando espacio y miren, esto es una cuarta etapa que sería final, no un megapuerto, no un megapuerto, pero un puerto, diríamos, de mayor infraestructura. Peores condiciones, ¿no? Claro, de acuerdo a la demanda, va creciendo como lo ha crecido Bilbao. Y entonces tenemos, mira, ¿cuántos barcos podían ingresar en una cuarta etapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 naves podrían ingresar, si hay demanda. Ahora, ¿cuál es la posibilidad? El actual muelle de Sauder, perdón, el actual muelle de Napo, tiene una resistencia de 3 toneladas por metro cuadrado. O sea, no podemos poner una grúa puente para facilitar la carga. Pero esta zona, acá sí podrían haber grúas puente para facilitar y dar la rapidez de descarga y carga de las naves. Entonces, esto es lo que están proponiendo la empresa Beringer. Y entonces vemos aquí esta línea roja, que es la salida que se da por la carretera costanera, ¿no? Y acá está la zona de Cedilo, que es una zona logística, hay terrenos disponibles, y acá podía entrar hasta un ferrocarril. Sigue pasando. Esta es la cuarta etapa, y este es todo el estudio de batimetría que han hecho la empresa española Beringer, y te da a conocer, esto ya es la actual situación, como se encuentra, y la primera etapa, ¿no? Te das cuenta de la primera etapa y cómo le van ganando espacio al mar y toda esta cosa, ¿no? Es información, datos, ¿no? Y esto es las áreas logísticas. Esta es la primera etapa que ellos hablan, ¿no? Segunda etapa, y establecen que hay áreas que están en zonas que podrían ser zonas logísticas.
acá está ex Ticos, ahora Cedilo, hay más terrenos en esta zona que podrían ser grandes almacenes, ¿no? Entonces, cuando alguien dice, ya este puerto no sirve para nada, ya estamos acorralados, pero acá hay una alternativa. Acá todos los estudios que están, hay parte de la información, de cómo van creciendo, nos fueron explicando cuál es la capacidad de las profundidades, todo, y las salidas que tendría el terminal portuario. Ya no interrumpiría. Y mira algo interesante, ya no es colocar grandes bloques de piedra, sino estructuras armadas de concreto tipo piramidal que van colocándose en el mar, ¿no? Se van profundizando y son, como van a ver acá, estas son las estructuras de concreto, ¿sí? Pero, claro, de concreto, y luego son llenadas con hormigón. Se van llegando, que se llenan con hormigón, ves toda la forma, ¿no? Esta es la profundidad piramidal y encima van estos bloques que son como dados que se van armando en el fondo marino. Pero ahora algo interesante, esto lo van llevando poco a poco al mar, lo van jalando con naves, con remolcadores hacia la zona que van avanzando, la siguiente. Ahí vemos ahí. Miren, el fondo marino ves la parte piramidal, de pirámide, y cómo van avanzando, ¿no? Van avanzando y llevando los bloques, ¿no? Y llenándolos. Ahí ves esa maquinaria que va llenando de hormigón y vamos avanzando en toda la infraestructura. No hay necesidad de traer grandes cantidades de roca, ¿no? Para irlas profundizando, sino esto es lo que se ha hecho en Bilbao y había una vista que ahí termina prácticamente esta exposición. Había una vista más que y un video en el cual se miraba cómo un remolcador jalaba esas estructuras y las llevaba a la zona donde iba a comenzarse a cimentar toda la estructura. Entonces, esto sí es posible, ¿no? Pero de acuerdo también a la demanda de carga. Podemos avanzar en esto, podemos interesar. Y había una propuesta muy clara, como dije al comienzo, esto tiene que ser inversión pública privada. Se tiene que motivar a las empresas porque no hay nada, no hay carga. Entonces, y comenzar a gestionar la carga, a movernos, a hacer carga y entonces ir avanzando. Por eso cuando escuchaba en la campaña electoral a varios candidatos decir, cuando llegue al Congreso, haré realidad el megapuerto. ¿Tiene capacidad un congresista de invertir, de mover recursos del Estado? No. Por eso es esta iniciativa. Entonces yo le decía, pues, ¿cómo puedes hablarle a la población de voy a hacer el megapuerto de Hilo y dónde está la megacarga? ¿Dónde está la megacarga? No es que me oponga al desarrollo de Hilo Claro. o a una aspiración. Todo el mundo aspiramos, ¿no? Pero cuando queremos crecer, tenemos que ir cimentándonos, creciendo poco a poco, venciendo vallas y finalmente lograr el objetivo. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer por Hilo, Milton. Muy bien, Alberto, creo que es muy clara su exposición y muy importante, muy gráfico además, y vamos llegando a algunas conclusiones, ¿no? Ya casi llegando al cierre de esta entrevista, necesitamos carga, eso es fundamental, necesitamos aglutinar empresas privadas y trabajar de la mano con empresas del Estado, también con autoridades, para que nos ayuden en esta tarea. Necesitamos mejorar las condiciones de la ciudad, que ayuden, que coadyuven a brindar mejores servicios a la carga que recibamos y a los transportistas propiamente. Y necesitamos además también ir creciendo hacia el mar, ir creciendo en infraestructura, tanto de almacenamiento como de modernidad de puertos, ¿no? Una última pregunta. Escuché al alcalde de Hilo hablando acerca de un puerto seco, que estarían planteando la construcción de un puerto seco. ¿Qué tenemos al respecto? Bueno, mira, en la zona especial de desarrollo, en Set Hilo, hace 5 años o 6 años, Ceticos firmó un convenio con ENAPU Perú para el funcionamiento de un antepuerto, le llaman puerto seco, y se estableció el área en la zona norte del actual Cedilo, todo un área, no recuerdo la extensión, por convenio se le dio a ENAPU Perú para que ahí establezca el antepuerto o el puerto seco, porque ya no
tendría capacidad de almacenamiento y entonces almacenaría las cargas en esta zona. Este convenio se ha vuelto a reeditar ahora con Cedilo, pero no hay ningún tipo de inversión por parte de NABU Perú. Y ya se enfrió la cosa de Bolivia, bueno, se enfrió la cosa de Bolivia. Ojalá que se retome. Y yo recuerdo bien en este tema, Milton, y tengo que decirlo, porque lo que he explicado es la expresión de unos consultores contratados por Bolivia. Y cuando fueron a exponer a Lima, el Ministerio de Transportes, qué bien, muchas gracias. ¿Sí? Todos pensamos que ahí quedaba la cosa, ¿no? Que adelante. Pero por normatividad peruana, el Ministerio de Transportes tenía que hacer sus propios estudios. Y entonces el Ministerio de Transportes contrató también a una consultora para ver cuál sería el puerto de llegada. O sea, emulando lo que hizo Bolivia. Claro. ¿No? Y entonces, resultado, nuevamente Hilo, el puerto privilegiado para el ferrocarril bioceánico central. Y entonces hicieron un estudio para el puerto y también ahí coincidieron que era el abrigo de Tres Hermanas lo que Hilo necesitaba, ¿no? Pero pensamos que era ahí. Yo estuve hace 3 años en una reunión en Perú Cámaras, en la Cámara de Comercio de Lima, y en ese entonces era ministro de Transportes y Comunicaciones, se me fue el nombre, que trabajó en la empresa de agua potable, fue Edmer gerente. Trujillo, Edmer Trujillo. Elmer Trujillo. Hizo una exposición y su asesor en ese entonces era el actual ministro de Transportes, el señor González. Y expuso este tema, que estaba en boga, expuso todo lo que estoy diciendo, lo expuso. Nosotros ya tenemos el estudio, Hilo es, hay que hacer el abrigo en Hilo. Y la pregunta que surgió no la hice yo, la hizo otro de los asistentes. Dijo, señor ministro, ¿y por qué no se pone manos a la obra? Dijo, es que nos falta un estudio. ¿Y cuál es ese estudio? Nos falta la certificación de carga. ¿Qué significa la certificación de carga? Ver si hay demanda de carga. ¿Con qué carga cuentas de entrada y de salida? Y ahí ya salió Elmer Trujillo, ¿no? Salió del ministerio, todo. Y ahí se quedó. No sabemos si culminaron el estudio de demanda y carga, si salió a favor o salió en contra. Pero ese fue el final de esta historia, de este anhelo, que Bolivia y Perú coincidían que el ferrocarril llegara a Hilo, que de ahí que hacer el abrigo de Tres Hermanas, pero que ahí no terminaba, sino que faltaba la certificación de carga para poder garantizar que la inversión tenga retorno. Si no, ¿quién invierte? Eso es importantísimo que lo diga y habría que averiguar cuál es el resultado de ese estudio de certificación de carga, porque ya habían contratado, no lo sabemos. Y además, cuando estaba Martín Vizcarra de presidente, una oportunidad que vino a las Lomas de Hilo para una ceremonia, justamente había el barco científico del von Humboldt. Humboldt, claro. Sí, había llegado, ahí estaba recorriendo esa zona y le preguntamos y Arroyo dijo, ha venido a hacer batimetrías, hacía medir profundidades y las olas de incidencia en la zona de Tres Hermanos. O sea, allá hay algunos estudios sobre el particular que ha hecho el Estado peruano, pero lo que está deteniendo es el tema de la certificación de carga. Ojalá que sea positivo, porque como es por etapas, en una primera etapa certificarán cuánto de carga necesitamos. Para hacer la segunda, adicionalmente cuánto, y así creciendo, pero no podemos hablar de megapuerto. Podemos hablar de una gran infraestructura portuaria en Hilo, moderna, que tenga una fluidez de atención a las naves, que sea rápida, que no haya sobrecostos y que se prestigie el puerto de Hilo. Don Alberto, para cerrar ya esta entrevista, que de verdad le agradezco muchísimo por su tiempo, por su experiencia y por su conocimiento también que comparte con nosotros, quiero comentarle que pues, las entrevistas anteriores fueron a Jorge Gembes y a don Clemente Orejuela, conocedores del tema portuario de manera directa,
y tenemos en cartera a don Juan Arrisueño. Él es presidente del directorio de NAPU. Ya estamos en contacto con él para hacer una entrevista y ahí preguntaremos aquellas cosas que van saliendo también aquí. Y el siguiente es Edgar Patiño, quien es presidente del directorio de la Autoridad Portuaria Nacional. Y ahora estamos incluyendo a Edmer Trujillo, ¿no? Que algo nos tiene que decir Edmer sobre justamente el desarrollo de este tema, ¿no? Entonces, de alguna manera vamos a tratar de congregar a las personas que tienen que ver directamente con esto para que la comunidad esté pues más informada y finalmente tomar acciones pues con pasos más firmes. Nuevamente, don Alberto, muchísimas gracias. Creo que este tema tiene para mucho más todavía. Estaremos en una próxima oportunidad cuando ya tengamos algunos pasos avanzados tal vez y creo que es importante que sigamos al tanto, ¿no? Muchas gracias y sus últimas palabras ya para aquella comunidad que los escucha. Adelante. Agradecerte, Milton, por esta oportunidad de estar en tu programa Cultura Perú, programa muy interesante, y que abordes estos temas que son muy significativos, emblemáticos, porque Hilo es un puerto que queremos que crezca, es un puerto que queremos que sea grande, un puerto que tenga prestigio. Y esto ayuda, ¿no? A lo que ha mencionado, gente conocedora también de los temas, tienen de repente otra óptica, ¿no? Y yo tengo otra óptica y lo he demostrado con documentos. Y me gustaría, por ejemplo, que el señor Patiño dé a conocer el plan maestro que tienen para Hilo. Te pongo como dato. En el año 2004, yo participé en varias reuniones de la Comisión de Puertos. Entonces, en Lima, en Callao, y donde se elaboraba la ley de puertos. Y en ese entonces aquí en Hilo había Comex Hilo. Había un grupo muy interesante de gente que estaba relacionado con las agencias navieras y agencias de aduana, ¿no? Y ellos aportaban una serie de propuestas a la ley, ¿no? Y muchas de esas las llevé a esas reuniones. Y ahí salió la ley de puertos. Y entonces, cuando se publicó la ley, se sacó un cronograma de actividades, el Plan de Desarrollo Portuario Nacional, y cada puerto tenía un plan de desarrollo nacional. Se hablaba que al 2012, ¿no?, iba a ser una gran infraestructura que iba a crecer. Estamos en el 2021 y tenemos la misma infraestructura. Y han pasado varias autoridades portuarias. Entonces, lo que hay que preguntarle, ¿en qué nivel de actualización se encuentra el plan maestro portuario de la provincia de Hilo? ¿Qué es lo que van a desarrollar? ¿Van a buscar un megapuerto? ¿Van a buscar hacer el abrigo de 3 hermanas? ¿O van a hacer, como hemos escuchado, no sé si lo escuchaba al señor Gembes, decir que el gran muelle debe estar en la zona de Catacatas, ¿no? Entonces, y hay varias propuestas que todos tienen el conocimiento y el nivel. Y lo que más me preocupa es el tema, por ejemplo, de las autoridades portuarias. Yo tengo una propuesta muy clara en ese sentido. Por ejemplo, hay una autoridad, en la ley de puertos se estableció dos tipos o calidades de puertos: puertos nacionales y puertos regionales. Los nacionales son para los barcos que van allende los mares a otros países, ingresan y salen. Y los puertos regionales son los que hacen, como dice, el cabotaje en el interior del país o en la misma región. Y se creó una autoridad portuaria nacional que administraría los puertos nacionales. Y se creó una autoridad portuaria regional para que administre los puertos regionales. Y entonces creó la Autoridad Portuaria Regional de Hilo y se le dio inicialmente la infraestructura del muelle de Tablones, el muelle de ácido de Tablones, Engie, y se le dio no sé qué otra más. Luego, por su misma actividad, comenzó los barcos que entraban hacia Caracciolo, que antes llevaban a Matarani, irse a Chile, irse a Japón. Entonces pasó a ser puerto de alcance nacional. Luego el de Sauger de igual manera. Y el último que ha quedado para la autoridad portuaria regional es Engie. Pero como ahora que Yabeco está modificando todo y van a llegar barcos de allende los mares de otros países a llevarse el concentrado, ese puerto ya no sería regional, pasaría a ser puerto de alcance nacional administrado por la autoridad o bajo la conducción de la Autoridad Portuaria Nacional. ¿Y la Autoridad Portuaria Regional qué va a administrar si no tiene ningún puerto?
Entonces, había que hacer una modificación en la norma, ¿no? Pero esto hay que hacerlo, tiene que ir alguien al Congreso de la República que conozca el tema portuario. Así es. Entonces, lo que yo le he dado vueltas al asunto, ¿no? Le he dado vueltas al asunto y la propuesta es la siguiente. La Autoridad Portuaria Nacional, ¿no? Con todo su directorio, que casi todos son marinos retirados, pasaría a ser una entidad normativa y fiscalizadora, ¿no? Normativa y fiscalizadora, ¿no? La Autoridad Portuaria Nacional va a dar las normas de funcionamiento de todo el sistema portuario, va a hacer los planes maestros, ¿no? Y además va a fiscalizar que se cumpla Los con objetivos, los todo el rigor planes. de la ley. Correcto. Esa debe ser la función de la Autoridad Portuaria Nacional, ¿no? Normativa y fiscalizadora. Y entonces, las autoridades portuarias regionales, ya no debería llamarse portuarias regionales, parece que fue un engañamuchacho cuando se hablaba de la regionalización. Autoridades portuarias regionales, para contestar a las regiones que no administraban nada, ¿no? Entonces, ya ha habido varios intentos, ¿no? Chimbote, ¿no? Y Quitos, ¿no? No han generado nada. Entonces, la autoridad portuaria sería la autoridad, en este caso, por ejemplo, la autoridad portuaria de Hilo, la autoridad portuaria Local, ¿no? de Matarani, la autoridad portuaria de San Martín, la autoridad portuaria del Callao, la autoridad portuaria de Salaberry, de Puerto Paita. propiamente, ¿no? Del puerto Claro, propiamente. claro. Ujú. Y sería, estarían bajo la dirección, no le quieren muchas veces llamar administración porque no administra, ¿no? De el mismo directorio que tiene actualmente, ¿no? O sea, hay un representante de los trabajadores, ¿no? De NAPU Perú, hay un representante de la Autoridad Portuaria Nacional, un representante de la municipalidad, un representante de la Cámara de Comercio, un representante del gobierno regional. Esos serían los que estarían en el directorio, ¿no? Y entonces serían los que darían todo lo que es la administración, por llamarla así, de los puertos que están en hilo, que son de alcance nacional. Y lo que se recaude, que según dicen que no es mucho, el 60% quede en hilo o en Moquegua y el 40% de todos los puertos del país para que funcione la Autoridad Portuaria Nacional. Y no estar como está la Autoridad Portuaria Regional pidiéndole favores y limosnas a la Autoridad Portuaria Nacional Ujú. para que le dé, para que funcione en el año 140,000 soles. Pero aquí eso es una verdadera descentralización. Claro. Qué bonito, ¿no? De esa autoridad portuaria regional, pero no te doy recursos. Yo manejo los recursos, pero ahora cambia la cosa. La autoridad portuaria de Hilo, ¿no? Maneja todos los puertos y de lo que recaude, el 60% se queda en Hilo y el otro 40% de todos los puertos del país se va para la Autoridad Portuaria Nacional. Eso creo que podría trabajarse. Hay otras propuestas, me imagino, pero esta es la que desde la Cámara de Comercio de Hilo hemos venido proponiendo. He hablado con Óscar Valdés Dancuar, que es el representante de la Cámara de Comercio ante la Autoridad Portuaria Regional. Él también tiene otras iniciativas, pero hay que hacer algo, porque si no, de aquí al próximo año será puerto de alcance nacional y perdimos la Autoridad Portuaria Regional. Hay que presentar un proyecto de ley, hay que hacer una iniciativa que la puede presentar también el gobierno local, el Claro. gobierno regional, pero hay que comulgar ideas con la finalidad de buscar lo mejor. Y eso Y, creo que y sí, convocar pues finalmente a los congresistas que tenemos en la zona, ¿no? Los dos en claro. este caso, ¿no? No propiamente de Hilo y el otro de Moquegua, que de alguna manera tenían que coadyuvar a estas acciones. Y no nos olvidemos, don Alberto, que a nivel de puertos, de Napu propiamente, Hilo es el único que queda prácticamente Así es. sobreviviendo, ¿no? Entonces, con mayor razón tendría que dársele el impulso necesario, ¿no? Ha sido el patito feo, que Así supuestamente es, nadie lo quería. Y así es. querían que cada día el puerto se baje su recaudación para que sea un puerto mucho más barato y poder concesionarlo. Ha habido todas esas intenciones.
Muy bien, don Alberto Portugal Vélez, presidente de la Cámara de Comercio y presidente del directorio de SET, la Zona Especial de Desarrollo de Hilo. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Permiso. Hasta la próxima, hasta la próxima. Muchas gracias. Muy bien, amigos, nosotros continuamos con nuestro programa. Adelante. Muy bien, amigos, continuando con nuestro programa. Nuevamente, un programa dedicado al tema megapuerto, al desarrollo de Hilo y enfocados pues en el contexto que nos ha tocado vivir de esta nueva ley que ha sido publicada pues ya desde el Congreso del, peruano, que declara de interés nacional la construcción de un megapuerto para Hilo. Y ya en la entrevista que acabamos de tener con don Alberto Portugal, las entrevistas anteriores con don Jorge Gembes y don Clemente Orejuela, hemos podido establecer pues algunas cosas importantes, ¿no? Pero el poner los pies sobre la tierra, no podemos hablar todavía de un megapuerto, que es un tema muy grande todavía para nosotros, pero sí esto se convierte en un impulso para poderle dar a Hilo y a la infraestructura portuaria que tiene Hilo aquel empuje necesario para poder convertirse en un puerto hub tal vez, o un puerto que tenga mejores condiciones para poder incrementar pues el movimiento de importación y de exportación, ya no solo para carga peruana o del sur peruano, sino también carga boliviana, carga brasileña, argentina inclusive, paraguaya tal vez. Y en ese sentido es que ha habido hace poco, en el transcurso de esta semana que culmina, una reunión convocada justamente por entidades bolivianas, en las cuales están haciendo un planteamiento muy importante que coadyuva a acortar distancias entre la integración, ¿no? Por vía terrestre entre los países de Bolivia con el país, con nuestro país. Y con esto, de alguna manera, se contribuye, pues, de manera muy, muy clara y directa a facilitar este tipo de intercambios viales, ¿no? Y por tanto, a cortar distancias, como decía, y finalmente facilitar más el comercio. Para hablar de este tema, hemos invitado a quien es representante de Codelpi, perdón, él es representante de la Cámara de Comercio y presidente de Codelpi, ¿verdad? Así que invitamos y recibimos con mucho cariño también a don Carlos Melo. Carlos, bienvenido a Cultura Perú. Gracias, Milton. Muy complacido por esta entrevista, dado que hemos sido testigos y hemos participado en una reunión binacional, dando como iniciativa pues, a todo el trabajo que tenemos que realizar de hoy en adelante, dado que con este problema del COVID-19 ha habido un traspiés al respecto, y tanto los acuerdos como los proyectos que se tenían con el vecino país hermano país de Bolivia, han quedado truncos, ¿no? Entonces estamos reiniciando, digamos, estas relaciones de integración que no se tienen por qué hacerse esperar, dado de que ya están ya definidas a nivel sudamericano. El IRSA, que es la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional de Sudamérica, que está integrada por 12 países, tienen agenda ya definida este corredor central vial, que bien puede partir de Tacna o bien de Hilo, ¿no? Y bien sea por cualquier tipo de transporte, ¿no? Bien sea ferroviario, por avión, por carretera, fluvial, ¿no? Marítimo, ¿no? Pero el corredor central es el que parte de esta zona hacia el Atlántico, ¿no? Y esto es lo que se busca para integrar Sudamérica. En ese sentido, uno de los corredores que más está trabajando ahorita, muy aparte del que tenemos actualmente, que es por el lado de Desaguadero, que lo tenemos hace muchísimo tiempo, se ha tratado de cortar más las distancias y tener más corredores viales de integración con Bolivia. Es por ello que ya en el 2010 se comenzaron los estudios definitivos para luego en el 2015 comenzar a construir la carretera que por el hito 4 une pues las ciudades de La Paz con Tacna, ¿no? Y a su vez de Tacna hacia el puerto de Hilo, ¿no? Pero este corredor, según empresarios bolivianos y según hermanos de Bolivia, de las instituciones civiles, como el Comité de Integración Peruano-Boliviana, nos pasaron la voz y ellos también no estaban de acuerdo que había varios empresarios bolivianos que querían utilizar este corredor por el hito 4 hacia Tacna para
irse al puerto de Arica, dado las distancias. De Tacna a Arica hay 50 kilómetros y de Tacna a Hilo hay 150 kilómetros. Ya hay una gran diferencia en cuanto a espacios, digamos, tiempos y economía, ¿no? Entonces, eso hacía un poco, restaba competitividad a la propuesta de hacer de Hilo el puerto alternativo para Bolivia. Entonces, de ellos nace la iniciativa que ya la están plasmando y la han reafirmado con esta reunión que hemos tenido el día 30 de junio en el hito 27, en el altiplano, de hacer una conexión vial por Quetarani, en Bolivia, hacia el hito 27, y ahí en la ciudad de Pisacoma, hacia el pueblo de Macrocruz, y de ahí ahí al costadito está la interoceánica, pues, ¿no? Entonces ahí bajar hacia Hilo, ¿no? Eso ahorra su recorrido en más o menos 110 kilómetros, ¿no? Al recorrido actual que se tiene yendo por Desaguadero, y hace más viable la propuesta de hacer de Hilo el puerto alternativo, ¿no? Y para ello se ha comprometido a las autoridades, es por ello que agradezco y felicito el compromiso también de las autoridades locales, tanto el alcalde Gerardo Carpio, como también el gobernador de Moquegua, Zenón Cueva, ¿no? Dado de que han ido y en sus discursos han dado respaldo a esta propuesta, dado de que en definitiva, digamos directamente la iniciativa a partir de Perú debe ser respaldada por Puno, dado que esta carretera está en la jurisdicción de la región Puno, ¿no? Es por ello que también han asistido el vicegobernador de Puno, como también el presidente del Consejo Regional de Puno, y ellos se han comprometido en hacer gestión para tener el dinero y hacer los estudios del tramo peruano que corresponde. Eso es muy importante, dado que teniendo ya los estudios realizados, se puede gestionar pues, la inversión, bien ya sea de parte del mismo gobierno regional o bien del gobierno central, ¿no? Correcto. Esto, sí. Carlos, para poder entenderlo mucho mejor, a través de esta nueva propuesta que implica el hito 27, ¿correcto? Hay dos tramos que hay que construir. Un tramo por el lado de Bolivia y el otro tramo por el lado de Perú. Y el lado de Perú va netamente por el lado de Puno, entiendo, ¿verdad? Para poder Sí, unir esta vía hacia la interoceánica. Y agarrando así, interoceánica, pues ya estamos conectados con hilo. ¿Estoy bien ahí? ¿Estamos bien en esa parte? sí, sí, excelente. Así Ya. es la idea. Ajá. Ya. ¿Y cuánto implicaría? Creo que lo mencionaste, pero no quiero fijarlo un poco más. ¿Cuánto de ahorro en cuanto a kilómetros estaría usándose esta nueva vía? Mira, como todavía los trazos no están definidos, pero ya más o menos he hecho un cálculo por dónde más o menos puede ir la vía. Son unos kilómetros más, unos kilómetros menos, pero son más o menos de 110 kilómetros a 120 kilómetros que se ahorrarían. Eso Wow. implica en tiempo como una hora y tantos, pues, ¿no? Y en dinero también el ahorro es bastante considerado. Claro, claro que sí. Y es casi como la distancia Hilo-Tacna prácticamente, ¿no? O sea, ese nivel de ahorro de kilómetros es casi la distancia Hilo-Tacna. Ahora, entiendo que por el lado boliviano ya está la total disposición de parte del gobierno para poder hacer ese tramo. Y por el lado peruano, entonces, ese es el siguiente paso a seguir, el conseguir la disposición del Estado peruano para poder hacer la construcción del tramo que corresponde. La geografía es plana y de fácil trabajo para hacer esta carretera. Ya hay trocha al respecto, pero se puede mejorar con un estudio de ingeniería acortando más los espacios, ¿no? Correcto. Una pregunta, ¿quién convoca esa reunión propiamente? ¿Qué parte del Estado boliviano es quien convoca esa reunión a la cual tú asististe? Mira, esta reunión la convoca el Comité de Integración Boliviano-Peruano, conjuntamente con los pueblos de las fronteras de Perú y Bolivia, de esa zona, las autoridades de esa zona, las cuales han asistido en gran mayoría, algo de 25 autoridades habían de alcaldes y gobernadores de esa zona, de esos pueblos fronterizos, como también han asistido 4 diputadas del gobierno boliviano, ¿no? De parte de Perú,
han asistido el vicegobernador de Puno y varios consejeros regionales, ¿no? Y del lado de Hilo, del lado de Moquegua, digamos, el alcalde de Hilo, Gerardo Carpio, el gobernador Zenón Cueva, de parte del Comité de Desarrollo Económico, CODELPI, he ido yo como presidente y ha ido el asesor técnico, el economista Jorge Acosta Ceballos, ¿no? Esa de la parte de gente que ha estado muy bonita la ceremonia, hay bastante compromiso de parte de las autoridades, tanto de Bolivia como de Perú, de conseguir de que este corredor vial se dé. Es un corredor donde, digamos, se inicia ahí en el hito 27, digamos, se confluyen las dos carreteras en el hito 27, una zona donde semanalmente, los días miércoles, se realiza una feria peruano-boliviana, Ah, ¿no? mira. Y también ahí se realizan las diferentes ferias, tanto concursos de auquenios que hay en esa zona, que se realiza cada cierto tiempo, y de tal manera que hay un movimiento siempre constante ahí en esa zona del hito 27. O sea, no es una cosa que está abandonada, ¿no? Hay un movimiento constante. Cuando nosotros hemos llegado, sin mentirte, habían algo de 100 unidades entre ómnibus, autos, motocicletas y otros vehículos más, ¿no? La gente bien organizada, las autoridades bien organizadas en toda esa zona, ¿no? No es una cosa que sea improvisada, digamos, ¿no? Ya es algo que se está dando hace tiempo. Esta propuesta la trajo hará unos 4 años atrás la congresista Natle, la diputada Natle del gobierno Evo Morales, y la planteó acá, estuvo acá en Hilo, y dijo que esta es una mejor alternativa para contrarrestar pues, el desvío de los empresarios bolivianos hacia el puerto de Arica, ¿no? Claro. Entonces eso, a través de esta propuesta es que la hemos seguido trabajando y ahora pues la han reafirmado nuevamente los del gobierno boliviano para comprometer a su gobierno a que invierta ya de una vez por todas en esta carretera, dado que los estudios ya están realizados, ¿no? Entonces faltaría, como te voy a repetir, el compromiso de parte del gobierno peruano para realizar el tramo que falta en el lado peruano, que es aproximadamente 30 kilómetros por ahí, ¿no? O sea, realmente no es mucho, ¿no? Creo que sí es factible finalmente. ¿Alguna respuesta de parte de los congresistas actuales o congresistas electos? Mira, Walter Ascona se disculpó dado que ha tenido un problema de salud, ¿no? Mas no así los otros congresistas a los cuales los he invitado. Aparte les he enviado otra carta motivadora de parte del CODELPI para explicarles bien de qué se trataba. Sin embargo, solamente el congresista Coila me llamó para ver, de coordinar y poder ir, pero se le han cruzado otras actividades, pero el resto como que no le han tomado importancia a esta propuesta, ¿no? Que es de mucho interés principalmente para Puerto Hilo, porque Claro que este sí, corredor vial va a favorecer tremendamente a Hilo, ¿no? definitivamente. Bueno, pero Sí, habrá que seguir tocando las puertas y me sumo a tu llamado, ya tocaremos las puertas de nuestro congresista Víctor Cutipa para que tiene que de todas maneras, ¿no? No tiene otra opción, tiene que apoyar esta iniciativa y molestar pues al gobierno central para que finalmente se pueda concretar este tema, ¿no? Estamos es hablando de muy, una integración muy importante y justo lo que hablábamos con don Alberto hace un momento, el tema de la búsqueda de carga, ¿no? Eso es fundamental. No podemos hablar de construir más cosas si es que no tenemos carga. Y esto, pues, es algo que facilita ese intercambio, ¿no? exactamente, ¿no? Es muy importante la participación de los congresistas, dado que ellos tienen, digamos, una mayor relación con el gobierno central, ¿no? Y son, Correcto. puede decirse, coordinadores entre el gobierno local con el gobierno central, ¿no? Entonces, por ahí va el apoyo que podamos tener en las propuestas de integración que podamos tener, ¿no? Tú sabes que toda iniciativa, cuando unimos fuerzas, son más fáciles de ser resueltas, ¿no? Así Entonces, es. en eso es que trabajamos y esperamos pues la comprensión de ellos en estas iniciativas que planteamos, dado de que son de bastante importancia para el progreso de Hilo y la región Moquegua, ¿no? Así es. Estamos acá compartiendo un documento del Estado Plurinacional de Bolivia, Ayllu originario levita, dice, ¿no? En la cual hay una declaratoria de integración
y Hermandad Boliviano-Peruana en hito 27. Cuéntanos un poquito de este tema, claro, de este Mira, documento. al final de los discursos en los cuales participaron el alcalde Gerardo Carpo, como también el gobernador de Hilo, y las otras autoridades, tanto de Bolivia como de Puno, también participaron. Se suscribió pues, esta declaratoria de integración de hermandad peruano-boliviana por el hito 27, ¿no? Y entre los acuerdos que se han dado son los siguientes, ¿no? Primero, solicitar al gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia declare de interés y prioridad nacional la construcción e incorporación de la red fundamental de caminos del tramo Queta-Querarani, Jerusalén, Laquimanaya, Cuipiamaya, al hito 27. Igualmente, solicitar al gobierno de la República del Perú declarar de interés y prioridad nacional la construcción de la carretera del hito 27 a Pisocoma, Santa Rosa de Mazacruz, que empalme con la carretera binacional de Saguadero, Moquegua-Hilo, tramos del corredor terrestre bioceánico que una los océanos Atlántico y Pacífico entre los puertos de Santos, Brasil, a Hilo, Perú, a través del territorio peruano. Mira, ahí te quiero hacer un paréntesis antes de leer el segundo punto, porque ¿qué pasa? Chile, al entrar Piñera y Bolsonaro en Brasil, plantearon un corredor vial, ¿ya? Una carretera que va a unir los puertos del norte de Chile a través del norte argentino, cruzando Paraguay y llegar a Mato Grosso do Sul, ¿ya? Esa propuesta está en ejecución, tanto del lado argentino, el lado paraguayo y el lado chileno, ¿no? Actualmente tienen un problema en la licitación de la construcción del puente que sirve de límite entre Paraguay y Brasil, ¿no? Recién se va a licitar ahora en este mes de julio, y la construcción va a ser como de 2 años, una cosa así, año y medio. Entonces, mientras tanto siguen la construcción por partes en el lado del norte argentino, pero nosotros tenemos ahorita una ventaja si se hace este corredor vial lo más rápido posible, dado de que esta carretera que va a llegar, este corredor vial que va a llegar, llega a un sitio en Bolivia donde llega la carga tanto de La Paz como la carga de Cochabamba, y también la carretera, la carga que pueda llegar de Santa Cruz, ¿no? Haciendo pues que este corredor vial pueda llegar a ser un corredor interoceánico, ¿no? Dado que llega hasta el límite con Brasil por carretera, y de ahí para el otro lado ya, pues, ya es parte brasilera, ¿no? Claro. Entonces, ahora, muy aparte de ello, hay una propuesta, hoy día creo que se está inaugurando en Cochabamba un corredor vía acuática por el río Mamoré, creo que se llama el río que une la zona de Brasil, de Río, de Puerto Velo, ¿no? En Rondônia, con Cochabamba, vía fluvial, y de ahí hasta la selva, digamos, de Santa Cruz, de Bolivia, ¿ya? Entonces, Brasil va a sacar por este río, va a llegar a Cochabamba, o bien va a ir a Puerto Buch, y de ahí salir al Atlántico, pero si tiene carga que va a ir hacia el Pacífico, hacia la China, lo va a sacar por Cochabamba y va a bajar por esta carretera y va a llegar digamos, a este pueblo que se llama, acá lo tengo apuntado, se llama Patacamaya. En Patacamaya fluye las carreteras con las cargas que vienen de todo Bolivia y bajan bien a Tambo Quemado, que es para irse a Arica, o bien Palito 4 para irse a Tacna y poder venir acá a Hilo, o bien por este corredor que se va a facilitar más y va a llegar al puerto de Hilo, ¿no? Entonces, se están dando todas estas condiciones, como te vuelvo a repetir, y como te contaba, hoy día creo que se está inaugurando ese corredor fluvial,
Ah, qué ¿ya? bueno. O sea, Que va a ya tener- está el tema avanzado, ¿no? sí, hay cosas que se están avanzando que nosotros no las aprovechamos, ¿no? Ellos hablan de hilo, todos ellos hablan con salida al Pacífico de hilo, sin embargo nosotros acá estamos pues como que no sabemos nada, ¿no? Las autoridades están en otras, ¿no? Pero con todo eso que estamos iniciando, esperamos que se retome todo este trabajo que se ha estado haciendo al más alto nivel aquí en Perú, que nuevamente se reúnan los presidentes de Perú y Bolivia con sus gabinetes ministeriales, como se ha planteado acá en estos puntos, y te voy a continuar leyendo los acuerdos estos a los que arribamos ahora en esta reunión en el hito 27. En el segundo punto dice, sugerimos a los gobiernos de Perú y Bolivia crear una sociedad de empresa estatal de puertos peruano-boliviano, ampliando y modernizando el puerto de Napo y construyendo otros puertos en el Hilo Perú. Tercero, reactivar la construcción del corredor ferroviario entre Bolivia y Perú. Cuarto, recordamos a los gobiernos de Perú y Bolivia que el año 1992 se firmó el convenio marco de proyecto binacional de amistad, cooperación e integración Gran Mariscal Andrés de Santa Cruz. Así Y es. el año 2010 se firmó el protocolo complementario y ampliatorio del convenio marco que ambos gobiernos deben honrar. Quinto, la presente declaratoria de integración será presentada a nuestros respectivos gobiernos para su consideración urgente en la próxima reunión de presidentes y ministros de nuestros países, ¿no? La Paz, San Andrés de Machaca, hito 27, 30 de junio de 2021. ¿No? Este acuerdo lo hemos firmado todas las autoridades, ¿no? En apoyo pues, y compromiso para sacar adelante esta propuesta, ¿no? Aquí vemos la firma del gobernador regional, Zenón Cuevas Pare, y del alcalde de Hilo, arquitecto Gerardo Felipe Carpio Díaz. Qué importante que ellos puedan estar presentes y de alguna manera, pues, incentivar al resto de autoridades que también tendrían que sumarse a estas propuestas, ¿no? Carlos, ¿cuál es el siguiente paso? Se me ocurre hablar de Codelpi, que pueden banderar nuevamente reuniones, socializar más esta experiencia que han tenido ustedes y comprometer a más actores de nuestra sociedad para que contribuyan con la plasmación de esto, ¿no? Mira, nosotros todo este tiempo hemos seguido manteniendo las relaciones con los dirigentes en Bolivia, con la gente empresarial, como también los presidentes de los comités de integración peruano-boliviana, y no hemos dejado pues, de plantear los acuerdos y las propuestas que se han dado ya hace tiempo. Todo está casi dicho, solamente hay que trabajar en cumplir los acuerdos y como puedes haber escuchado de repente en las noticias, el actual presidente de Bolivia, en sus discursos para candidatear a la presidencia de Bolivia antes de ser elegido, él se ha referido a Hilo, ¿no? Que va a continuar con la propuesta de hacer de Hilo el puerto alternativo de Bolivia y ver de buscar también de aliarse con el gobierno boliviano para poder, digamos, el gas boliviano comercializarlo por esta zona, ¿no? Cosa Claro. que debemos aprovecharla nosotros, ¿no? Esperamos tener los espacios necesarios como también la infraestructura necesaria para poder lograr estos anhelos de la gente acá del sur, ¿no? Que necesitamos mucho de la inversión para poder lograr pues, de generar puestos de trabajo, el movimiento comercial, ¿no? El movimiento económico, ¿no? Que tanto necesitamos, ¿no? Principalmente, Así tú es. sabes, año tras año salen nuevos profesionales, termina el colegio bastante gente y necesita trabajar, ¿no? Entonces, con esto de la pandemia, yo pienso que el Estado peruano debe comenzar a generar trabajo y debemos aprovechar de esto para generar este tipo de infraestructura que es necesaria también para lograr los objetivos de crear una sociedad que tenga un progreso sostenible, ¿no? Claro, y dejar de seguir pensando que Hilo es una gran potencia, ¿no? A futuro, y nunca la vemos aterrizar esa potencia, ¿no? Así que tenemos que hacerla, que plasmarla finalmente, ¿no? Carlos, nuevamente felicitarte a ti, a Codelpi, al economista Jorge Acosta. También saludamos desde aquí, felicitamos la presencia y participación del alcalde de Hilo, Gerardo Carpio, y del presidente regional,
porque es necesario hacer presencia, es necesario comprometerse y finalmente trabajar para que estos planes se concreten, ¿no? Nuevamente, ya te lo dije anteriormente, pero te lo repito, mi programa Cultura Perú está a disposición tuya y de aquello que sea necesario para contribuir a difundir aquellas noticias que sean beneficiosas para todo aquello que tenga que ver con el desarrollo de ello. Así que, bueno, estaremos reunidos próximamente para seguir comentando esos temas y vamos para adelante. Sí, mira, nosotros el próximo paso que vamos a hacer es buscar de tener una reunión con los dos congresistas electos para darle a conocer todos los proyectos y acuerdos que hay respecto al trabajo que estamos haciendo por Hilo y por Moquegua, de manera tal que ellos tomen la batuta y haya continuidad en todas las propuestas, ¿no? Es necesario que tengan conocimiento de todo lo avanzado y todo lo que hemos trabajado. La última reunión que tuvimos fue justamente antes de que empiece la pandemia en Lima. Estuve en ese tiempo estaba encargada de la subregión Hilo, Frida Morante, que en paz descanse mi amiga, pero justamente estuvimos en Lima y fuimos a ver al viceministro de Transportes para hablar con él en qué iban los estudios que se estaban realizando respecto al nuevo puerto de Hilo, donde iba a quedar también la nueva estación de pasajeros y de carga de este ferrocarril y por dónde iba a ingresar el ferrocarril acá al puerto de Hilo, ¿no? Ese estudio ha quedado en stand-by. Se hablaba de que ya en el primer trimestre de 2020 ya tenían todos los resultados de este estudio. Y la pandemia ha hecho de que esto quede, ¿Qué, no? sí, ¿no? Entonces necesitamos, como te digo, retomar todo el trabajo que se estaba haciendo, no solamente sino muchos otros que hay. Hay muchos estudios que se han estado haciendo respecto a la mejora de la infraestructura del puerto de Napu. Entonces hay mucho que trabajar al respecto y en eso estamos y gracias por tu apoyo y esta entrevista que es muy saludable para que toda la población sepa y tenga optimismo en todo lo que vamos a hacer a futuro, ¿no? Necesitamos contar con el apoyo de todos, todos aquellos que puedan sumar, ¿no? Sumar sus esfuerzos, sus propuestas, sus iniciativas, bienvenidos sean para que esto finalmente pueda plasmarse. Nuevamente, gracias Carlos y estaremos conectados en una próxima oportunidad. Ok, muchas gracias Milton. Muy bien, nosotros amigos continuamos con nuestro programa. Adelante.